a mi hijo. Mira, el tema es muy simple. A ver. La estructura de la personalidad, que es responsabilidad básica Hola de la con educación todos. Les presento padres, este debate en Radio Exitosa sobre la ideología de género que quieren meter en la educación de niños en Perú. Les sugiero que vean atentamente. 1. La periodista activista gay se une con la feminista fanática del activismo gay. No es periodista imparcial, son dos personas contra una, dos activistas gays contra el médico. La periodista activista gay interrumpe a cada rato al doctor Solari, pero no interrumpe igual a la activista gay. Vean eso. 2. Vean el final, es de antología ver cómo en fanatismo de la malcriada activista gay se vuelve casi locura. Se los recomiendo. Los dejo con la entrevista. Doctor Solari, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la mesa. Disculpa el retraso, pero... Ya bien. Bueno, ha estado escuchando... Guardia Civil... me va a contar a mí cosa seria, efectivamente. Bueno, lo que pasa es que el tema de la ideología de género es un tema teórico. Todas las evidencias que hay son exactamente al contrario. Esta teoría preconiza dos elementos clave, que son dos columnas, ¿no? Uno es que hay un antagonismo entre hombres y mujeres por una relación opresiva de los varones hacia las mujeres en la historia, que eso es tomado de la teoría de lucha de clases marxista, cuando el feminismo sufragista se encuentra con el marxismo. Y la otra columna es que la sexualidad se construye socialmente, que eso es tomado de un principio del materialismo dialéctico marxista, de que el ser social define la conciencia social. Entonces obviamente, uno nace hombre o mujer, pero si tu conducta de varón o de mujer se construye socialmente. Eso es una teoría constructivista. El constructivismo no ha sido nunca demostrado científicamente. Lo que acá la antropóloga dice, hay estudios científicos. ¿Dónde? ¿Cuáles? ¿Dónde se ha demostrado eso? Pero sí es exactamente al contrario. Me imagino, como usted es doctora en ciencias de la salud, es antropóloga, etcétera, y experta en temas de salud, habrá leído las publicaciones de este quinquenio. ¿Hay o no hay diferencias entre la circuitería cerebral sexual de varones y mujeres? Sí hay. Los varones tienen una circuitería lineal que va adentro del hemisferio. Y las mujeres tienen una circuitería que va de hemisferio a hemisferio cruzando. ¿Cómo se determina? Ya, pero sin establecer que hay una superioridad. No, absolutamente. Esto es simplemente una cuestión descriptiva, morfológica, natural. ¿Y cómo se determina esa circuitería? La determina el sexo con el que nace la persona, porque somos para eso especie sexuada. Y está harto demostrado, ahí sí, todos los estudios científicos que han demostrado. Al revés, el famoso caso de los gemelos Reiner, me parece que, Reiner, me acuerdo, que le van a hacer una circuncisión a uno de los niños y le queman el pene. Entonces la familia, con los médicos, deciden, vamos a convertirlo en niño. Y lo convirtieron en niña, lo vistieron de mujer, lo mandaron a colegio de mujeres, todo su entorno familiar era de mujeres, y el chico, cuando llegó a la pubertad, era hombre. Y tuvieron que hacerle una cirugía para reconstruir el pene. Pero eso probaría que justamente no hay una inducción. Precisamente. Eso prueba que no hay una inducción, o sea, que no puedo yo inducirte a que tú seas lo que no eres. Bueno, entonces la construcción social del género es una teoría que nunca ha sido demostrada. Entonces, ¿por qué si es una teoría? Validaría permítame, si es una teoría que no está científicamente demostrada, ¿cómo es posible que el Estado peruano pretende enseñarla como una verdad absoluta a los estudiantes? Y peor, a los niños y niñas que están bajo la custodia y el derecho de los padres a escoger su educación. Angélica. Ok. Primero que nada, sobre todo tratando de entender quienes os lo han escuchado, sí. A ver, ¿cuál es el punto de vista respecto a lo que ha sostenido? Sí, primero que nada quiero decir que en los estudios de género, que son estudios transdisciplinarios, es decir, que vienen tanto de las ciencias sociales, pero que es un enfoque que también se trabaja desde otras disciplinas que tienen que ver también con la biología, con la anatomía y con toda la parte, digamos, que se entiende como más biológica, dura del ser humano, ¿no? Que en realidad no es así. Como bien dice acá Luis Solari,
se ha visto, ¿no? Que hay una plasticidad del cerebro. Imagínate, si yo que estoy prestando toda mi atención. Pero si me dejas, lo que te quiero pedir es simplemente que sea de una manera muy, muy didáctica, porque no todos estamos acostumbrados a la terminología que a veces se pueden estar utilizando. Eso nada más. ¿Cómo no? Sí, gracias, Rosana. Para decirle a la gente con claridad, los seres humanos tenemos una parte biológica, pero también tenemos una parte social, cultural, psicológica, somos seres integrales, ¿ya? Y entonces, lo que pasa cuando tú ves que hay una diferencia entre hombres y mujeres, que hay desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, esa desigualdad no la explican los genitales. Esa desigualdad entre hombres y mujeres, esa diferencia de oportunidades que vemos claramente, que las estadísticas y los estudios científicos nos la muestran, ¿no? O sea, las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo, las mujeres sufrimos violencia de género, eso no se explica por nuestros genitales, eso se explica, perdón, déjeme terminar que yo no lo he interrumpido, eso lo explican las relaciones sociales. Las relaciones sociales, ¿no es cierto? Claro, y esas relaciones sociales que explican lo que está pasando entre hombres y mujeres, eso es el enfoque de género. Y el enfoque de género, cuando ha sido introducido a la política pública y a la política nacional, lo que ha hecho en los últimos 40 años es ayudar a que haya más paridad entre hombres y mujeres. ¿O no es así? No hemos ido mejorando, no hemos ido ganando derechos, eso viene de la aplicación del enfoque de género. Tan simple como eso. Está totalmente equivocado. Eso no es cierto. Ha aportado ese enfoque a que, digamos, ahora se pueda buscar esa igualdad. Si hoy día hay menos desigualdad, es por la cultura de derechos humanos y porque hoy día todos tenemos mayor conciencia de lo que socialmente es más justo y más injusto. Pero nosotros tampoco, no me interrumpa ahora, pues, si usted me exige algo, yo también le exijo. Si nosotros... en Dante estábamos conversando de otra cuestión. Yo he sostenido que la tesis, la teoría en la que se basa la construcción social de la sexualidad, eso es una cuestión teórica. Cuando la antropóloga habla de hay estudios científicos, ¿cuál es la evidencia científica de la construcción social de? No existe. Claro, y el punto principal es... ese es un punto. Pero segundo doctor, yo le quiero preguntar sobre todo porque permítame para repetir mi argumentación. Es el primer punto. No hay evidencia científica de que la sexualidad se construya socialmente. Segundo, hay evidencia científica de que la sexualidad viene determinada por el sexo biológico con el que se nace. Tercero, esa teoría que aduce, el Estado pretende enseñarla como verdadera y válida y científicamente comprobada cuando no es cierto. Y cuarto, los padres tienen derecho a escoger la formación de sus hijos y la formación moral. ¿Dice o no eso la Convención de Derechos Humanos? Sí, la Convención Americana. ¿Hasta dónde? La Convención Americana. La Convención Americana. Ayer a León Trátenme y decía, los padres de familia tienen derecho a decir, no quiero que les enseñes matemáticas, no tenemos ni voz ni voto para eso. Yo quiero que le enseñen geografía, no tengo ni voz ni voto. Entonces, si hay un tema en que se habla de el tema de la igualdad... Yo lamento mucho, pero Trump se ha equivocado. Tiene que ir a leer los derechos, los tratados de derechos humanos que ha firmado el Perú. Creo que es el tema que le ronda a muchos padres de familia es, ¿cabe la posibilidad, de acuerdo a la teoría de usted, que a un niño lo puedan inducir a ser homosexual? No, que es la parte de la ese no es el problema. No, es que sí es el problema, porque ese sí, ese es el punto que la marcha y en los que yo no todos represento las marchas, cuidado. No, ya lo sé, pero es el punto que está en debate en este momento y por el que muchísimos padres de familia que a veces se marean con el término de ideología de género, no dicen simplemente, lo van a convertir en homosexual a mi hijo. Es todo el tema. El tema es muy simple. A ver. La estructura de la personalidad, que es responsabilidad básica de la educación por los padres, el Estado es un cooperante, tiene dentro de ese proceso de construcción los procesos de identidad sexual vinculados al sexo con que se nace. Los procesos de identidad sexual, ese es el ABC, el primer año de psicología, ¿no? Entonces, ¿por qué razón el Estado peruano quiere introducir en la educación de los niños un elemento que le dice, oye, ¿sabes qué? Tú puedes, tú espérate que crezcas, irás construyendo tu identidad sexual, cuando la identidad sexual se construye desde el primer momento que el niño nace. Entonces, ¿con qué derecho el Estado se quiere meter en la educación de los niños alterando
o induciendo alteración el proceso natural de identidad sexual, que es parte de la construcción de la personalidad. Y no tiene nada que ver pues con... Ya, pero con eso la tiene que ver con desigualdad simplemente laboral. dos páginas o 5 distinta, páginas máximo, ¿no? que se dice de esa manera. La vas a ir construyendo. Esa cuestión no tiene ningún fundamento científico. Y si tiene, que alguien me muestre, acá está, mire, acá está la publicación, muéstreme una sola publicación científica en una revista seria donde esté demostrada la construcción social de la sexualidad. Ángela, porque después yo le quiero hacer unas repreguntas al doctor Solari. A ver si me dejan participar. Sí, en cuanto al tema del género como una propuesta académica, seria y con evidencia, ¿no? La antropología, que es la disciplina desde la que yo vengo, ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria, y que son estudios múltiples además, que en diferentes culturas ser hombre y mujer se realiza de manera diferente, ¿ya? O sea, ser mujer en la China y ser mujer y ser hombre en la China es distinto que ser mujer y ser hombre en el Perú. Son procesos de construcción de identidad de género diferentes. ¿Ya? Y entonces, incluso dentro del país, tenemos etnografías diversas que nos muestran que en diferentes regiones, ¿no? En la Amazonía, la construcción de la sexualidad y de la manera de ser hombre y mujer es diferente que en la costa, que en la sierra. Eso es el enfoque de género, y eso también se prueba desde la evidencia antropológica, que es vasta. A mí me da mucha pena que el señor Solari no conozca los estudios antropológicos, ¿no? Que desde Malinowski nos enseñan cómo la sexualidad se maneja de manera diferente, se construye de manera diferente en diferentes culturas y en diferentes tiempos históricos. Eso está probado. Y no me interrumpa, por favor. No me interrumpa, por favor, que no me está dejando hablar. No me insulte, no me insulte. Usted me ha insultado diciéndome que soy ignorante. Usted me ha insultado diciendo que soy ignorante. Usted me ha dicho ignorante. Usted me ha dicho ignorante. Por favor. Primero discúlpese y seguimos debatiendo. No le me ha dicho ignorante, No, el señor Solari ignora, me ha dicho. Eso se llama un insulto que la que dirige el debate no debe permitir. De ninguna manera. Por favor, entonces vamos No he dicho ignorante a nadie. Ha dicho que el señor Solari ignora. Por porque favor. Él ha dicho que no hay ningún estudio que pruebe el tema. Y digamos, lo que yo quiero es que no se sienta usted ofendido, pero entiendo que el tema de ella es que de repente desconoce que hay otro tipo de información más allá de eso, y no espero que usted no se sienta ofendido, porque no es lo que queremos decir. Si utiliza el verbo ignorar, sí, porque eso tipifica a alguien de ignorante. Y en la respuesta se dará cuenta que eso es, que lo que acaba de decir es una falsía. Mi única pregunta, por favor. Bueno, termine la idea para poderle responder. Doctora, solamente una cosa, que se construye cultural y socialmente la sexualidad. La sexualidad es un proceso que se da gradualmente y se van adquiriendo ciertas características y se van aprendiendo ciertas cosas en función del tiempo histórico y del momento y de la cultura en la que uno vive. Ahora, eso está científicamente comprobado a partir de estudios antropológicos e históricos que nos muestran eso. Y además, desde la perspectiva de género, también se ha trabajado de manera conjunta, porque ahora existen paradigmas integrativos, donde la parte biológica y la parte social se ven como cuestiones que van de la mano. Claro, somos seres integrales. Que a veces, y yo lo he conversado hasta con mi hija, ¿no? Mi marido, entonces me dice, madre, el tema de género es distinto. Entonces, el tema de género puede ser que eres gay, eres lesbiana, eres transexual, eres y no sé cuánto, como 7 categorías, ¿no? Que son las que se supone se van construyendo de manera cultural y social. Mira, la sexualidad, y por eso tengo que insistir, esta dicotomía cultura, naturaleza, como dos cosas completamente separadas, es una falacia. Y los estudios interdisciplinarios, que son los que marcan la pauta en este momento, nos demuestran que son tanto las influencias sociales como las disposiciones biológicas de las personas las que finalmente, ¿no? Construyen lo que va a ser el ser humano. Sí, nacemos con anatomías, con genes, pero lo que pasa en la sociedad
también tiene un impacto en cómo construimos nuestra identidad de mujeres y de hombres. O sea, y esto es sentido común. O sea, vamos a ver cómo se construye la masculinidad y la feminidad en diferentes culturas y cómo ha ido cambiando en el Perú también el ser mujer, el ser hombre, ¿no? Bueno, yo creo que en los debates, aparte de las reglas de debate, hay una regla suprema, ¿no? Que es el respeto mutuo durante el debate. Entonces, ni varones ni mujeres tienen ningún derecho a llamar ignorante a la otra persona que debate. Y yo aquí he sido llamado ignorante, doctor, y hasta ahora dejo constancia, que la debatiente no se ha disculpado. ¿No? Dejo constancia, no se ha disculpado. Representando a una universidad, no se ha disculpado. La antropóloga está absolutamente confundida. Porque una cosa son las relaciones entre varones y mujeres en una cultura y la forma en que se expresa esa relación, pero en esas culturas que usted menciona, el varón es varón y la mujer es mujer, ¿ya? Entonces se da cuenta. Bueno, entonces ahí va el punto. Sabemos que naces hombre, naces mujer, pero sabemos que en la vida real hay también dentro de hombres que simplemente tienen otro tipo, se sienten distintos internamente. Cuidado. Hay elementos de la personalidad, que se construyen hasta el día que uno se muere. Pero si se es varón o se es mujer, eso es parte del proceso de identidad sexual en el cual pretende el Estado entrometerse. ¿Por qué? ¿En qué parte? O sea, el decirles que es normal que veas a dos hombres dándose un beso. No, en la parte que introduce esta teoría de que tú vas a ser hombre o mujer poco a poco, espérate que crezcas, pero ahora... pero eso no va a ayudar a evitar esos bullying, esos maltratos, eso de un niño que... Eso es otra cosa distinta. Pero ayúdame a entender eso, porque yo sí siento que eso va a ayudar a que precisamente no haya esa discriminación ante alguien que tú ves que es diferente desde los 8 o 9 años. Si hay bullying en un colegio, es responsabilidad del director, que no aplica las normas que existe en el Perú contra el bullying. No, pero tiene que ver con el prejuicio con el que está llegando el niño desde su casa también. Entonces, pero ¿dónde están los casos? Por eso les digo, cuidadito con convertir un caso, cuidadito con convertir un caso en una generalidad. El tema central es, ¿usted conoce que la Constitución dice que el Estado coordina las políticas educativas? ¿Conoce, antropólogo? ¿Conoce que la Ley General de Educación dice que las políticas educativas el Estado las tiene que consensuar? ¿Conoce eso? Mire, usted me pregunta si lo conozco, pone en duda que lo conozco y yo no me ofendo. Sí lo conozco y no me ofendo. ¿No le digo por ignorante? Decir, yo tampoco le he dicho ignorante, no le he dicho ignorante en ningún momento. Bueno, entonces, ¿el Estado ha consensuado esto con alguien? ¿Ha coordinado con alguien esta política? Mi pregunta no. Entonces, ¿qué hacen los padres de familia? Lo mismo que han hecho en México, lo mismo que han hecho en Colombia, salen a la calle y marchen. ¿Por qué? Porque los padres tienen, pues, lo que hay que decirle a la gente, padre de familia, tú tienes el derecho a escoger la educación de tus hijos. El Estado no te la puede imponer. Lo que no me termina de explicar es por qué esto para algunos puede significar incluso que es una actitud completamente represiva. ¿No es cierto? Entonces, insisto también con el señor Tatemir, o sea, ¿por qué asusta tanto? Porque al final de cuentas son 2 o 3 páginas. Porque yo no ¿Por qué quiero asusta tanto que alguien le diga, es normal que exista una pareja gay y que exista una pareja lesbiana? Eso es normal, punto. 2 fotitos ahí. Y eso es lo que ha despertado toda tanta preocupación y el tema de si tiene que ser consensuado o no tiene consensuado. ¿Quién está a cargo de la educación verdaderamente en el mundo? Los padres de familia. Entonces, ¿por qué el Estado va a decidir cuándo, cómo y dónde le da información? No tienes que ver que es normal que existe una pareja gay y una pareja lesbiana. Eso no es eso no debemos de verlo como algo normal. Si yo soy padre de familia y no quiero que mi hijo dentro de su proceso de identidad sexual reciba esa información, tengo el derecho a oponerme. ¿Qué parte de esa información es la que le molesta tanto? ¿Que es normal que existan gays? Que mi hijo está en proceso de construcción de su identidad sexual y de que le introduzcan un conocimiento que yo no quiero que tenga. A ver. Así de simple. Eso se llama derecho de los padres a escoger la educación moral. Ahí está. Se ha hablado de la importancia de los derechos humanos. Yo me alegro que el doctor Solari al inicio haya reconocido la importancia de los derechos humanos como parte de los derechos humanos. Es importante la no discriminación de nadie. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el currículum? El currículum está introduciendo la perspectiva de derechos humanos para lograr el respeto de la diversidad de seres humanos en general, incluida
la diversidad por orientación sexual. Y esto no es que los padres tienen derecho a enseñarles a sus niños a que discriminen, no. Y yo creo que la mayoría de padres del Perú no estaría de acuerdo con enseñar a sus niños a que discriminen, ¿no es cierto? Entonces, la escuela lo que busca es garantizar que no se discrimine a nadie. Se ha negado aquí la ocurrencia del bullying homofóbico. En la Universidad Cayetano Heredia hemos hecho varios estudios para ver en qué momento la he negado, ¿ya? Varios por favor, estudios, que vean la grabación para ver en qué momento se ha negado. No me interrumpa, por favor. Se ha minimizado, se ha dicho que puede ser un caso y que no hay que generalizar. Eso es minimizar, ¿no? Y el bullying homofóbico es un problema serio en este país. Hace un par de meses un chico en Iquitos ha muerto, se ha suicidado, porque además del bullying homofóbico, recibía maltratos de su padrastro a un nivel terrible. Y en la Universidad Cayetano Heredia nosotros hemos hecho estudios sobre bullying homofóbico para ver la prevalencia en las escuelas. Bueno, es una prevalencia altísima. Hay más de 8 casos por 10 de bullying entre chicos que tienen una orientación no heterosexual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bien. Se necesita proteger a esos niños, es necesario protegerlos. En la campaña de desinformación con Mis hijos no te metas, Cristian Rosas ha dicho que el Estado no tiene por qué proteger las orientaciones sexuales. Pues sí, el Estado tiene que proteger a todos los ciudadanos y garantizar una convivencia armónica para garantizar la democracia en este país. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con la respuesta del doctor Solari. Ya volvemos. Antropóloga, investigadora de la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Cayetano Heredia, Angélica Mota, y el exministro de Salud, el doctor Luis Solari. Era el turno del doctor Solari. Doctor Solari, lo escuchamos. Bueno, aquí hay una evidente confusión de cómo se construyen las políticas públicas. Las políticas públicas se construyen para resolver un problema, pero yo no construyo una política pública diciendo, mira, el problema es A, y yo ahora si la solución es B, bueno, yo voy a plantear la solución C. O sea, si hay un problema de discriminación, de injusticia social, yo voy y actúo sobre ese problema. Pero yo no puedo decir, como hay un problema de desigualdad, yo voy a intervenir en los procesos de identidad sexual de los niños y niñas. Eso, yo, como ex primer ministro y como que estaba ahí manejando, yo me opondré 100.000%. O sea, intervenir en los procesos naturales de identidad sexual que están vinculados directamente con la responsabilidad de los padres. Y ojo, no hablo solamente de la educación entendida como información. La educación en relación a los padres tiene un componente gigante, que es la educación modélica. Los padres escogen para sus hijos los modelos que ellos creen convenientes. Entonces aquí estamos en una... El padre escoge el modelo, o sea, yo estamos en una... ¿Sabe qué? Yo soy padre de familia, yo soy abuelo, y yo estoy absolutamente convencido que la construcción social del género es una teoría inventada, sacada de un principio del materialismo dialéctico, no existe, y no quiero que a mis hijos les instruyan sobre esa materia. ¿Está negando que existen distintos géneros? ¿En qué momento? No, le estoy preguntando. ¿En qué momento? Entonces mi pregunta es, ¿para usted no existen los géneros? No, hay orientaciones sexuales distintas. Por eso, entonces es algo totalmente distinto. Ya. Porque cuando uno introduce el término género en un currículum, está asumiendo la teoría de la construcción social. Y eso no tiene, vuelvo a decirle, no tiene fundamento científico. El Estado peruano no puede instruir en los colegios sobre algo que no tiene ningún sustento científico. Ya. Entonces, lo que entiendo de lo que he venido siguiendo es que hay un tema que es el género y otra es tu inclinación sexual. Exactamente. Lo que pregunto yo es, ¿esto es un hecho? Bueno, usted asume la construcción social del género. Usted está partiendo de ese principio. Es que si usted dice, yo asumo que hay género, entonces asumo la construcción social. Lo que le estoy diciendo es que parte de este debate es que hay 3 puntos que uno tiene que considerar en este debate. Que uno nace con un sexo, eso dicen por un lado. Hay un tema de género, ¿cómo te sientes tú? Si te sientes hombre, te sientes mujer, te sientes... Los estereotipos que existen sobre los hombres y las mujeres.
Y luego está el tema de tu inclinación sexual. O sea, que estamos en 3 escenarios. Orientación sexual. Esa es la teoría. Entonces, la realidad no existe. O sea, que un hombre se pueda sentir mujer y tener otra inclinación sexual, eso no existe en la vida real. Esa es mi pregunta. ¿Para usted existe eso en la vida real? Hay un grupo de gente al que pertenece la antropóloga que a eso lo han bautizado como la construcción social del género. Pero usted lee, ¿eso existe o no existe? No, la construcción social del género, eso no existe. Existen los procesos de identidad sexual y las modificaciones que en esos procesos de identidad sexual pueden darse. Pero el tema de acá de fondo es por qué el Estado introduce y obliga a los padres de familia a asumir esto. Porque el otro es una discusión académica, teórica. Lo que estamos haciendo nosotros no está en la currícula. En la currícula solamente está, cuidadito, es normal que sea. En el momento que en la currícula se asume la categoría género, se asume que la construcción social es un proceso natural. Y eso no está demostrado científicamente. Y los padres de familia que van a marchar hoy el 25 o que han marchado en Colombia, donde el gobierno ha dado marcha atrás, es porque no les da la gana, no quieren, tienen el derecho. ¿Usted puede asumir eso? Sí creo los padres tienen el derecho a escoger la educación de sus hijos y cuando el Estado quiere autoritariamente imponer algo, tienen derecho a oponerse. Y mi última pregunta es, en los libros lo único que hay es el tema de asume como que es normal que existan parejas de gays y parejas de lesbianas. Todo el resto de lo que estamos hablando, entiendo, no aparece en ninguna parte de los textos de educación primaria. Bueno, ¿es verdad? Ahí está, en la página 16, la página 30, y usted sigue leyendo, claro, porque te dice, con el paso del tiempo vas porque no solamente... Es que lo que pasa es que es como que no queremos ver de que existen también otros grupos. La enseñanza no es solo lo que está en el texto. ¿Cuáles son los ejemplos que va a poner ese profesor? ¿Le ha preguntado a los padres de familia si están de acuerdo con eso? ¿Le ha preguantado? No. O sea, la educación es más... Los ejemplos de matemáticas, hay temas que se tienen que preguntar y otros no. Ya, ahora bueno, sí, los padres tienen derecho a escoger. Le toca hablar y sí, le toca, y 3 minutos más y nos tenemos que retirar. Sí, gracias, Rosana. Mira, yo creo que es bien importante que se entienda que hay una base científica para todo lo que se está diciendo en el currículo y en las perspectivas que se están presentando. Cuando no solamente base científica, base de derechos humanos y principios de no discriminación. Eso es central. Entonces, por ejemplo, las personas que están en esta campaña con Mis Hijos No Te Metas han presentado una denuncia al Estado, ¿no? Han presentado toda una argumentación para que este currículum no vaya. Y uno de sus puntos, ¿sabes cuál es? Es decir, que todos los procesos de la diversidad sexual y de género se constituyen en disforia de género y que esto es una patología. Eso es falso. Eso es falso de toda falsedad y están haciendo manipulación de la información, están jugando con la buena voluntad de la gente que va a ir hoy día a esa marcha pensando que todas estas patrañas son verdad. Mira, te digo, la homosexualidad hace muchísimo tiempo que ya no es considerada una patología. La Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psicología, hace tiempo que la consideran parte de la diversidad de formas de expresión de la sexualidad humana. Entonces, si eso es así desde la ciencia, eso lo tiene que recoger la política pública. Además, por derechos humanos tú no puedes discriminar a nadie. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ciencia, tenemos derechos humanos que nos dicen que esto es algo que se tiene que garantizar por los estados. La política pública, en términos de lo que es la educación sexual integral, tiene que garantizar que los jóvenes sepan que esa diversidad existe y que tiene que ser respetada. Y ese conocimiento viene respaldado por la ciencia. No es cierto que no venga respaldado por la ciencia. La Organización Mundial de la Salud señala que la orientación sexual homosexual no es una patología y que es una expresión más de la diversidad humana. Entonces, bien, solamente para terminar. Ya estoy contra el tiempo, tenemos para terminar, un minuto para el doctor Solari y ya. Cuando hablamos del género, estamos hablando de desmontar estereotipos.
¿no? No es que se están metiendo en la identidad de los niños y en sus procesos más profundos de una manera violenta. No, estamos diciendo, y se está diciendo desde la currícula, hay estereotipos nocivos para hombres y mujeres que dicen que las mujeres deben limitarse a hacer ciertas cosas y los hombres a otras, que las mujeres no deben, por ejemplo, en este país se dice mucho que las mujeres no deben manejar, que las mujeres está comiendo mi tiempo, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que desmontar para una sociedad más democrática e igualitaria. Como usted empezó ya, termine de tocar y es un minuto por reloj. El tema es muy simple y aquí hay varios congresistas para que escuchen también. El Estado puede hacer una política de no discriminación, el Perú puede construir una política de no discriminación para todos los peruanos y peruanas, indistintamente de cualquier condición que tengan, sin que el Estado se meta en los procesos de identidad sexual de los niños y niñas para crearles confusión. Los padres de familia del Perú no están de acuerdo con eso, porque viola el derecho a escoger la educación de sus hijos, y yo estoy con esos padres de familia y voy a marchar con ellos hoy y el 25, y espero que varios congresistas también vayan, que le digan no al estatismo autoritario, porque no solo es estatismo, yo insisto en que aquí también hay un tema así que se quiere construir el tema de igualdad y el tema de eliminar yo puedo hacer una política de no discriminación y de igualdad sin confundir a los niños. Si le vas a cambiar para que no tenga prejuicios, que se metan con los adultos, no que no se metan con los niños, que se metan con los grandes. A ver, métete con uno de tu tamaño y no con un niño inocente para alterar su proceso de identidad sexual. Ni hablar, me opondré siempre. Sí al amor, sí a la tolerancia, sí a la aceptación. Si no, le tengo que dar otro minuto ya un cierre final, porque usted empezó. Bueno, una frase. Un besito a la antropóloga Fracero. No se deja, ¿se da cuenta? Esa es la tolerancia y la discriminación de la que habla. Tengo derecho a cuidar mi cuerpo. Se llama cortesía. Se llama cortesía. Se llama cortesía, antropóloga. Se llama cortesía y se llama cortesía y buenos modales. Se llama. Le doy la mano. Se llama malos modales y falta de cortesía. Si no quiero que me besen, nadie me besa. Malos modales, falta de cortesía. Malos modales, falta de cortesía. Malos modales, falta de cortesía. Que los hombres las toquen y las besen. Malos modales, falta de cortesía. Eso es lo que aprende usted en la universidad. Qué pena, señora. Qué pena. Heterosexualidad. Historias reales de personas que dejaron de sentir atracción homosexual. Frank vive en España. Por muchos años sufría viviendo con la incomodidad de sentir atracción homosexual. Hasta que decidió hacer su psicoterapia y desarrollar su heterosexualidad. Hoy ya no siente atracción homosexual. Ahora vive en Europa, feliz de su identidad. Así como Frank, están Enrique, Eric, Miguel, Emanuel, Debbie y muchas personas más que ahora son felices habiendo dejado de sentir atracción homosexual. No existe gen gay, nadie nace homosexual. La atracción homosexual solo tiene causas psicológicas. ¿Cuáles son las causas psicológicas de mi homosexualidad? ¿Cómo empiezo a dejar de sentir atracción homosexual? ¿Cuáles son los primeros pasos para desarrollar mi heterosexualidad? No podemos ser felices si yo fui diseñado para vivir como psicólogo, si yo me meto con una carrera de contador. Eso lo tenemos siglos diciendo que hay orientación vocacional, que hay, o sea, ahora queremos pretender que alguien que fue diseñado para el sexo opuesto viva feliz de una vida homosexual. No va a ser así, no va a ser así. Pero ok, sigo siendo un apasionado de la libertad individual, entonces al menos si usted que nos está escuchando tiene atracción homosexual, no es homosexual usted tiene atracción homosexual, usted tiene un sentimiento y no lo desee, no permita que lo obliguen a vivir con algo que usted no pidió. Usted se puede quitar ese sentimiento. Este libro lo puede conseguir en internet, en nuestras páginas www.vencer.org, La Verdad Me Hace Libre. Me puede encontrar en Facebook, mi nombre Everardo Martínez Macías, no me puse otro nombre, no me cambié el nombre, ahí me puede encontrar. El libro lo tenemos también en Perú y se lo podemos enviar. Heterosexualidad, historias reales, escrito por el psicólogo Everardo Martínez, relata la historia de personas de todo el mundo que dejaron de sentir atracción homosexual. Ellos te cuentan sus historias para que tú aprendas y sigas con éxito sus pasos desarrollando tu heterosexualidad genética.
Escríbenos al correo electrónico que aparece en pantalla, escríbenos al WhatsApp, visita nuestra página web, búscanos en Facebook. Reparto a cualquier parte del mundo. Déjanos tus datos. www. La verdad me hace libre.